Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a este vivo. Bueno, muy bien, ya se están... Bueno, bárbaro, muy bien, estamos uniéndose todas personas, así que yo, mientras se van uniendo, voy a invitar a mi compañera para dar este vivo que vamos a dar las dos juntas y ya voy a ir presentando. Aguarden un segundito, que estoy invitando a Diana. Acá está. Bueno, a ver si aparece. Bueno, muy bien, ahí nos Estoy están. Muy bien, tranquila. muy bien. Bueno, acá ahora sí podemos empezar, estamos las dos, así que buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Albertina Paganini, soy médica especialista en medicina reproductiva. Estoy como médica asociada en Procrearte desde el año 2009. Y bueno, tengo el gusto y el agrado de estar acompañada y presentar a la licenciada Diana Pérez, que es psicóloga especializada en el campo de la reproducción asistida, conflictos reproductivos y nuevos modelos familiares. Así que bueno, hoy vamos a dar el vivo de familias monoparentales, mujeres que deciden ser madres sin pareja. Entonces, bueno, Diana, para empezar, vamos a empezar por la definición. ¿Nos ayudas un poco a definir esto? Bueno, gracias a todos por estar escuchando este vivo, también a la gente de Procrearte por habernos invitado. Así que A la doctora vamos Feldman, sí, nos realmente que convocó, así que a Procrearte, muchísimas gracias a través de la doctora. Bueno, este, sí. vamos a darle un encuadre a la charla que es dialogada. Con Albertina trabajamos hace muchos años, intenta hacer una charla, un diálogo entre las dos, que es darle un marco y hablar de lo que serían las familias monoparentales o hoy también se podría llamar monomarentales, si uno quiere, digamos. Es un concepto que viene de las ciencias sociales, el de las familias monoparentales, y es un concepto que alude a un progenitor, una familia constituida con un progenitor y hijos, hijas. Habitualmente, podríamos encontrar como dos grandes grupos. Un grupo que tendría que ver con motivos de familiares no deseados, como por ejemplo fallecimiento de alguno de los progenitores o a lo mejor divorcios. Entonces se hace cargo la mujer por ahí de sus hijos, o a veces hay migraciones, o sea, se distancian por una cuestión geográfica, uno va a vivir a otro lado. Y eso sería como lo que siempre conocimos como familias monoparentales. Y encontramos otra clasificación, tal vez de la que vamos a hablar, que tiene que ver más por propia decisión. O sea, en eso nos vamos a encarar. O sea, alguien que decide o encara un proyecto de maternidad por decisión propia. Digamos, lo que habitualmente se dice se llama madres solas por elección, y la verdad que no nos gusta ni el de madres solas porque no necesariamente son solas o están solas, y tampoco el de elección porque muchas veces tampoco es una elección. Por eso, digamos, a veces las circunstancias de la vida, como en muchos otros casos, a uno lo llevan a a un determinado lugar. Entonces preferimos llamar por decisión, que me parece realmente mucho más. Albertina, creo que vos tenés estadísticas, ¿no? De todas estas cuestiones. Sí, bueno, una de las estadísticas internacionales que tenemos es de España, que esta estadística es del 2020, pero es del Instituto Nacional de Encuestas y que encuesta básicamente hogares, y justamente el 10,4% de los hogares en España dio que son monoparentales y más del 80% son de mujeres. Esta estadística justamente coincide con una nuestra que tenemos en nuestro país que nos dice que una de cada 10 hogares son monoparentales.
Y bueno, obviamente que siempre la prevalencia es de mujeres y en los últimos años, en la última década básicamente, es cuando realmente se incrementó esta constitución familiar, este nuevo modelo familiar al cual nos vamos a referir. O sea, se Así que incrementó muchísimo. O sea, uno puede decir que realmente se incrementa muchísimo, años ¿no? realmente se ha incrementado, sí, Y sí, en sí. el mundo, que también es otra cosa importante para destacar, no es un fenómeno de nuestro país, No, ¿no? no, no. ¿Hay estadísticas acá en Procrearte, Sí, digamos? sí, en Procrearte justamente tenemos ¿Cuál es tu experiencia clínica con este tipo de pacientes? clínica, tenemos la estadística al día de hoy, así que bueno, les voy a comentar, lo voy a leer un poquito, que en el 2021 teníamos 248 pacientes que habían realizado este tipo de tratamientos. En el 2022, 337. En el 2023, 383. Y de este año, lo que va de este año, tenemos 203 mujeres. Pero bueno, voy a hacer una aclaración de lo que pasó este año, justamente para que se den una idea de la importancia y el incremento que ha tenido. Cuando comenzamos con Diana a preparar esta charla, básicamente, bueno, yo pedí las estadísticas en Procrearte. Esto fue, me la pasaron el 6 de junio. Y el 6 de junio había 143 pacientes que habían realizado este procedimiento en Procrearte. Y a hoy, al día de hoy, el 20 de agosto, tenemos 203 pacientes. O sea que en un mes y medio prácticamente hubo un incremento del 42%. O sea que esto realmente es muy notorio, que últimamente tenemos el incremento de este Increíble. tipo de mujeres que inician este proyecto. Así que realmente esto es, bueno, llamativo y contundente hasta el Información exquisita, pacientes. Así que bueno. Bueno, Diana, yo te voy a comentar también un poquito desde mi especialidad, que yo tengo una trayectoria, bueno, desde 2000 estoy en la fertilidad, estaba en otra institución y recuerdo cuando empecé que la primer paciente o una de las primeras pacientes, realmente ahí se veía poco, pero bueno, esta paciente hoy ya tiene su primer hijo 18 años. Bueno, y justamente constituye un modelo de paciente que vamos a ir desarrollando con vos. Así que bueno, la tengo muy presente. Ella, bueno, ya tiene 2 hijos y bueno, como te decía, a medida que vayamos desarrollando, es un prototipo de paciente y bueno, vamos a ir haciendo algunos comentarios. Así que bueno, Diana, vos de tu especialidad, ¿cómo lo ves a esto? ¿Cuál es tu experiencia y a qué se debe este fenómeno? Porque tan contundente y tan... Este, bueno, en principio sí, realmente cada vez más mujeres deciden la maternidad. O sea, coincido con vos, por supuesto que no tengo como estadísticas, pero sí se nota la solicitud de la consulta a la psicología, digamos. Lo que sí quiero hablar es que, hacer una aclaración para que los que nos están escuchando, es que vamos a hablar todo el tiempo de mujeres, no solamente porque verdaderamente recibo más mujeres, y también Albertina, sino porque no es que quiere decir que no haya hombres que se decidan ellos tener hijos, sino porque para hablar de hombres tendríamos que abrir otro capítulo que es gestación por sustitución. Y la verdad es que no nos daría el tiempo de este vivo, por eso vamos a hablar todo el tiempo de mujeres, y además el caso de los hombres tiene aspectos legales propios, psicológicos propios y médicos propios. Entonces, bueno, vamos a hablar todo el tiempo de mujeres, pero espero que nadie esté ofendido por eso. ¿Mm? No, no, la Eh, aclaración. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la verdad que, qué sé yo, los cambios han sido o son vertiginosos, o sea, los cambios de época son muy rápidos a nivel cultural, social. Lo que podríamos decir es que la familia siempre cambió, o sea, si uno la ve a la familia como institución a lo largo de los siglos, y no sé, y se remite a, no sé, a libros o cuadros, lo que quiera, sí, realmente siempre cambió, y siempre fue dinámica. Si nosotros nos remontamos a una cosa mucho más del siglo pasado ya, ¿no? Digamos, por ejemplo, la década del 60, y nos imaginamos la revista de Mafalda. Mafalda, ella era una cuestionadora de la época, ¿no? Y por eso la seguimos leyendo hoy.
Mafalda pintaba un tipo de familia que era la familia tradicional, la familia que está con el padre que trabaja, la madre que plumerea, ¿no? Y cuida a los chicos, uno de ellos. O sea, la típica familia tradicional. Eh, Clase media inclusive, digamos, ¿no? O sea, era bien, bien tradicional. Uno podría decir que ese estilo de familia es lo de menos hoy. O sea, hay muchos otros modelos de familia. Entonces, lo que podemos decir es que dejamos de decir familia para decir familias, o sea, para hablarlo en plural, digamos. Hay múltiples familias, o sea, múltiples estilos y configuraciones familiares. También podemos decir que no hace tanto, cuando una mujer quedaba embarazada y era una madre soltera, era la desgracia familiar, ¿no? O sea, ponerle el apellido a un hijo, el propio apellido, era como una deshonra. Realmente eran cosas que las personas las vivían muy mal y que sí, que indudablemente lo que estamos percibiendo y de eso estamos hablando es que la diferencia está en que se encara un proyecto por fuera de esos prejuicios que estuvieron en una época, o sea, encarar un proyecto de maternidad sin un compañero o compañera. Ah, Otros cambios, Albertina, bueno, esto es una parte, digamos, o sea, ¿vos qué otros cambios pensás que colabora para todo esto? claro, esto, justamente esto que vos hablas de los cambios, pero creo que se da en paralelo con otro tipo de cambios que también, como decís, colaboraron, que es como, o sea, los cambios que aparecieron con respecto a la sexualidad, a la pareja, a lo que se pensaba del matrimonio, y cosas que antes eran invisibilizadas, ahora las vemos frecuentemente. Entonces, bueno, esto también, la lucha de las mujeres, el feminismo, el empoderamiento que hubo de la mujer en el siglo XXI, todo esto fue acompañando a que todos estos cambios se vayan manifestando. Y, por supuesto, algo muy importante también lo de la ciencia que colaboró, porque la ciencia, a través de las técnicas de reproducción asistida, son los que permiten llevar adelante todos estos proyectos. Que, bueno, por suerte tenemos las técnicas de reproducción que permiten a través del banco de esperma, bueno, que estas mujeres lo logren, y esto surgió con la ley, bueno, también desde el punto de vista legal tenemos la ley, que eso también les permitió a las mujeres tener toda la cobertura integral, que es la ley de reproducción médicamente asistida. Que esto, bueno, favoreció todo porque se da desde el punto de vista de la ciencia y desde lo legal. Así que bueno, y conjunto Claro, con todo lo legal, realmente es una ley muy importante, no está en todos los países, eso hay que decirlo, ¿no? Porque la ley de cobertura no es universal, no, digamos, ¿no? no. Pero bueno, eso realmente ha hecho que estas mujeres, bueno, puedan llevar adelante tranquilamente este proyecto. Sí, 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 realmente es un gran facilitador, Sí, ¿no? Albertina, vos, digamos, con tu experiencia, que ya llevas muchísimos años trabajando en esto, ¿no? ¿Vos notás? O sea, a mí no me gusta hablar de perfiles porque realmente no es que hay un tipo, ¿no? No hay un prototipo, un tipo. En realidad, cada persona tiene su historia, su trayectoria y en verdad son personas singulares y así las tomamos nosotras, sí, ¿no? seguro. Pero ¿vos encontrarías un perfil de mujer que encara este cambio? Claro, sí, básicamente lo que podemos decir que en general son mujeres que, bueno, han decidido ser madres sin pareja y que han deseado, han pensado este proyecto. Básicamente les ha llevado su tiempo, pero bueno, lo han llevado adelante y están acompañadas, además tienen un entorno, no es que están solas como vos bien decías, sino que tienen un entorno familiar, laboral o de amistades y son mujeres independientes, autónomas, que en general, bueno, también, como decís vos, no en forma particular, pero como en la generalidad, son pacientes que tienen un buen nivel académico, son económicamente solventes y bueno, un poco otra característica importante es el tema de la edad. Bueno, son mujeres de más de 35 años en general, porque bueno, han llegado a esto en general porque se han dedicado a su trabajo por temas profesionales y bueno, y que les ha pasado el tiempo sin encontrar esa pareja como para llevar el proyecto adelante. Entonces, bueno, lo han meditado, lo han pensado, se han tomado su tiempo y verdaderamente ese deseo surgió y pudieron plasmarlo,
como venimos diciendo, acompañados desde la ciencia y desde lo legal que las ayuda a Sí, desarrollar el proyecto, ¿no es cierto? es realmente muy importante, ¿no? Digamos, este perfil coincide bastante. Y, Y este, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves reflejado desde lo tuyo? ¿Cómo las ves? bueno, en general, lo que nosotros podemos decir es que hay un momento en la vida de estas pacientes o de estas personas que consultan que se plantean si tener un hijo o, no o dejar ese Ah, anhelo. Generalmente coincide, como vos decís, con un momento, porque realmente la historia, digamos, ha cambiado muchísimo, digamos, el ritmo de vida, entonces las mujeres se han abocado a su cuestión profesional, como decís vos, o a viajar, o a hacer otras cosas, o han pasado por distintas parejas y no se pudo constituir, o sea, hay distintas historias que hace que en un momento determinado alguien se plantee si abandonar el proyecto o por qué, o de continuar con la idea que quería de tener un hijo, ¿no? Eh, Inclusive cuestionar esto de, bueno, yo quiero tener, por ejemplo, un mandato de constituir familia, ¿no? Esto es un mandato social, y revisar bastante ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que lo que se plantea básicamente, y esto sí es importante que lo destaquemos, que creo que en todo lo vivo de Procrearte se dicen, es que la edad de la mujer influye mucho, entonces se siente un poco apremiada por eso que se llama el reloj biológico. ah, Entonces, por eso siento que son mujeres que habitualmente se plantean esto pasado los 35 años, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando toman conciencia del reloj biológico, no solamente por la biología de los óvulos, sino por la propiedad, es donde uno dice, bueno, a ver qué hago con esto, ¿no? Esa sería la primera cosa. Por otro lado, tampoco es que, digamos, esto lleva una serie de dilemas y en realidad también hay como, siempre hay núcleos conservadores, o sea, siempre hay en las familias, en el entorno, o en uno mismo está atravesado por núcleos conservadores. Hay que dar ese paso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso también sirve, para eso también sirven las entrevistas psicológicas, ¿no? Para poder ubicarse. bueno, en base de los núcleos conservadores. Esta paciente que yo te comentaba, esta de las primeras pacientes, justamente ella pertenece a una familia muy tradicional del sur de nuestro país, y cuando ella se embaraza, tener que manifestarle, por supuesto que su proyecto no lo había compartido con la familia, esta era una paciente que por su profesión, había viajado muchísimo por el mundo, hasta que, bueno, pasado los 35, decidió instalarse en nuestro país para llevar adelante este proyecto. Y después de realizar el tratamiento, que logramos el embarazo, ella sigue haciendo las consultas, pero con un terror, un pánico en cómo iba a llevarles la noticia a esa familia tan tradicional. El padre era médico, pero bueno, ella pensaba que realmente no lo iban a tomar bien porque realmente era una estructura familiar, como vos decís, bien tradicional. Incluso tenía el hermano, al cual también le tenía muchísimo miedo, que ya tenía una familia constituida. Pero bueno, a los 4 meses, pasados los 4 meses, se fue a la casa de sus padres y bueno, plantea la noticia. Y bueno, lo bueno que realmente después fue el padre quien la acompañó en la sala de parto. En sus dos partos, bueno, el padre estuvo presente. Así que bueno, dentro de todo, Puesto que eh, el bien. entorno cambia la posición de uno para comunicar las cosas, que eso es lo más importante, ¿no? Para poder decir las cosas. Hay una persona que, digamos, que está acá en el chat y dice que estaba pensando iniciar un tratamiento. Así que me da pie para preguntarte, Albertina, vos sos la que recibís primero a los pacientes. Me da pie para preguntarte por lo médico, digamos, o sea, ¿qué es lo que los estudios, qué requiere desde la perspectiva médica esta Bueno, este, mujer que está consultando, qué tendría que hacerse, qué bueno, estudios? sí, sí. Bueno, básicamente las técnicas de reproducción asistida lo que permitieron es llevar adelante estos tratamientos con el banco de semen, ¿no es cierto? Independiente de la relación sexual. Y estas pacientes que consultan, como todas las pacientes que consultan, o sea, tienen que, o sea, por otros motivos, tienen que pasar por una etapa diagnóstica y después la etapa terapéutica. En cuanto a la etapa diagnóstica, lo que tenemos que primero es confeccionar la historia clínica teniendo
en cuenta los antecedentes tanto familiares como personales. Obviamente que en general uno hace hincapié en toda la parte ginecológica, antecedentes de cánceres ginecológicos, bueno, enfermedades endocrinas, enfermedades genéticas, se pregunta mucho. Y después, bueno, básicamente los con respecto a los ciclos menstruales, también tenemos en cuenta que tener esto para ver cómo está funcionando el ovario. A esto siempre le adjuntamos, por supuesto, el chequeo ginecológico anual, que siempre hago hincapié que independiente de lo que hagan por fertilidad, siempre el chequeo ginecológico anual tiene que estar el Papá Nicolau junto con la ecografía y o mamografía. También pedimos el cariotipo le pedimos que es el estudio básico genético a estas mujeres. Un poco, pero no todo el mundo por ahí sabe lo que es el cariotipo, que es un estudio genético. Tipo básico. Es como, o sea, la información genética que todas nuestras células tienen, si fuera una biblioteca, digamos que tengamos todos los tomos, básicamente para que se pueda entender. Así que bueno, a esto después pasamos a la parte reproductiva, básicamente los estudios de fertilidad. Entonces, básicamente hacemos hincapié mucho en la reserva ovárica, en la capacidad fértil. Esto lo estudiamos a través del laboratorio, pidiendo las hormonas del eje de la reproducción. Estas hormonas, bueno, una que es muy conocida, digamos, las pacientes siempre preguntan, es la hormona antimuleriana, que bueno, esta hormona sale del propio óvulo y si está alta, obviamente que hay mucha materia prima, si está baja, hay poca materia prima. Así que bueno, estas hormonas también las acompañamos de toda la rutina, el colesterol, la glucemia, coagulograma, parte infectológica. No hay que olvidar en el laboratorio la parte infectológica porque esto lo pide el banco de esperma. Bueno, además de que nosotros sabemos que lo tenemos que tener actualizado, pero el banco también se los va a pedir, así que hay que tenerlo en cuenta. Después lo que agregamos es la ecografía, que la ecografía es otro estudio básico nuestro que nos permite para ver toda la parte anatómica, que no haya pólipos, miomas, nada que entorpezca el desarrollo del embarazo, pero acá también nos sirve para ver la capacidad fértil. ¿Por qué? Porque hacemos el recuento, se solicita una ecografía con recuento de microfolículos. Y yo ahí les dibujo a las pacientes, les hago un dibujito, un ovario con 2 microfolículos y otro con 10. No es porque una tenga 2 ni otra tenga 10, pero básicamente eso me ayuda a definir esto que decimos el pronóstico de fertilidad, esto de la reserva ovárica. Así que esto también es muy importante. Y después el último estudio básico es la famosa histerosalpingografía. Todo el mundo la detesta. Tan difícil para aprender, bueno, y por ahí tiene un poco de mala fama porque es molesto, pero básicamente hay que lograr hacerlo en un buen lugar, entonces con técnicos que, bueno, saben y lo realizan, no habría problema, y entenderlo básicamente, que es un estudio que consiste en que la paciente en posición ginecológica se pone un espéculo y una delgada cánula a través del cuello del útero por el cual se va a pasar una sustancia iodada, y después se hacen placas. Entonces, bueno, ahí ese líquido, ese contraste, queda dibujado la permeabilidad del útero, la forma de la cavidad uterina y el pasaje de esta sustancia de contraste al abdomen, entonces se manifiesta la permeabilidad de las trompas. O sea que entonces, bueno, muchos de estos estudios coinciden con los que se hacen habitualmente. Tienen otro tipo de pareja, tal cual, a las que vienen con pareja, básicamente. Sí, hay sí. una mujer en el chat hay una mujer que te pregunta si con 37 o 38 años puede quedarse embarazada. Sí, sí, bueno, obviamente eso se evalúa y en principio sí, podemos decir que sí, con las evaluaciones previas, los antecedentes previos y bueno, completar todos los estudios que ya vamos a ir viendo. Esto va tu reserva ovárica. avanzando, vamos a ir avanzando en los tipos de tratamiento y vamos a ver. Pero bueno, entonces, una vez que tenemos todos estos estudios, obviamente que nos quedaría el otro estudio básico de la reproducción, es el semen, pero en este caso, bueno, ya lo tenemos aportado por el banco. Así que pasamos a la parte terapéutica. La parte terapéutica, básicamente, tenemos 2 tipos de procedimiento, la baja complejidad y la alta complejidad. La baja complejidad es donde la fecundación, o sea, la unión del óvulo y del esperma va a suceder en la paciente. Y la alta complejidad, la fertilización in vitro, la fecundación se va a producir en el laboratorio. Entonces, básicamente, la baja complejidad, que es la inseminación intrauterina, consiste que en una paciente en posición ginecológica ponemos el espéculo y a través de una delgada cánula, que yo ahí les digo a las pacientes, una cánula es
como lo de adentro de las lapiceras Bic, bueno, eso. A través de una delgada cánula va a pasar el semen aportado por el banco, procesado, y lo depositamos en el fondo del útero. Eso en el periodo ovulatorio de la paciente. ¿Cómo logramos determinar que está ovulando la paciente? Bueno, con un monitoreo, que es una ecografía previa que se hace. Por ejemplo, una paciente tiene un ciclo de 28 días, entonces en el día 12, 13 estamos haciendo una ecografía para ver ese momento preciso, aproximado, que se va a producir la ovulación, y entonces ahí ya se programa el procedimiento. Esto, ¿cuándo recomendamos? Bueno, después del procedimiento es muy sencillo, también le digo a las pacientes para que lo entiendan, la complejidad es como un Papa Nicolau, como ir a realizarse un Papa Nicolau. La cánula pasa habitualmente sin problema, obviamente como todo se puede llegar a complicar, pero en general yo les digo a las pacientes, imagínense que a través del cuello, el cuello uterino está preparado para que pase una cabeza de 10 centímetros. Así que bueno, con esta delgada cánula deberíamos pasar sin problema. Obviamente a veces que puede el cuello del útero tener alguna dificultad, pero en general es un procedimiento sencillo. Cuando indicamos esta técnica, es importante, son pacientes que tienen buena reserva ovárica, o sea que son pacientes que tienen aproximadamente siempre menos de 38 años y que tienen, como vengo diciendo, la permeabilidad del útero y de las trompas, porque se tiene que juntar el esperma, tiene que llegar al encuentro con el óvulo. Así que en caso de no darse estas condiciones, bueno, la otra opción es la fertilización in vitro, que en este caso, ¿en qué va a consistir? Esto de la alta complejidad, estas pacientes son sometidas a una estimulación ovárica a través de hormonas inyectables que se da en forma diaria durante 10 días aproximadamente, con el objetivo de lograr muchos óvulos. Las mujeres damos un óvulo por mes, pero en la ovulación habitualmente puede haber dos, bueno, pero lo habitual es uno. Entonces acá queremos más, queremos sacar 5, 7, 10, bueno, los que también nos puede ofrecer la paciente, pero sí queremos más de uno habitualmente. Entonces, ¿qué se hace con esta estimulación? Bueno, se logra el desarrollo de más óvulos, de más folículos, se hacen los monitoreos ovulatorios para ver cómo es este desarrollo, cómo es la respuesta, y vamos, cuando se está por determinar el momento ovulatorio, ya pasamos a quirófano. Acá no se hace en consultorio, sino en quirófano, porque la paciente va a estar sedada, porque lo que tenemos que hacer es punzar estos folículos, estos quistes que tienen el óvulo. Entonces, de la misma forma que en los controles, en los monitoreos, yo con el transductor transvaginal, lo mismo va a estar en el quirófano con la paciente sedada, y ese soporte del transductor, como hacemos la ecografía, lleva un soporte con una aguja. Y ahí punzamos, yo siempre les muestro a las pacientes los folículos y digo, bueno, acá lo mismo voy a hacer en el quirófano, pero te lo voy a estar punzando. Entonces, a través de la punción, sale el líquido folicular, eso se lleva al laboratorio y bajo microscopio se determina si sale o no los óvulos. Bueno, cuando la paciente despierta, ya tenemos el número de óvulos que han salido, se le comunica, y esos óvulos son los que se van a poner a fertilizar en el laboratorio con el esperma que aportó el banco. Se deja desarrollar estos embriones y aproximadamente el quinto día, post aspiración, post punción, se va a hacer la transferencia embrionaria, que justamente la transferencia embrionaria es un procedimiento sencillo, también se hace en quirófano, obviamente, con todas las condiciones de antisepsia, pero bueno, no está sedada la paciente. Es muy similar a lo que acabo de decir para el procedimiento de baja complejidad, o sea, la posición ginecológica, y a través poniendo el espéculo y a través de ese catéter bien finito y delicado, vamos a transferir un embrión al fondo de la cavidad uterina. Bueno, allí habitualmente decimos a este tipo de pacientes, después de hacer este tratamiento, un par de días de reposo, un reposo relativo, bueno, esto después se habla con cada médico a su indicación, y ya tenemos la beta espera, que son los 14 días para esperar el resultado. Si es positivo, Vamos a hablar de eso sí. porque Es un tema que nos acompaña, Diana, nos tenemos que acompañar. Una cosita que quiero aclarar, esto también cuando indicamos lo de la alta complejidad, como les dije, cuando no se dan las condiciones de la baja, o sea que no tengo, por ejemplo, las trompas están obstruidas, tenemos que indicar la alta complejidad porque no se pueden juntar el óvulo y el esperma, pero también cuando empieza a disminuir la reserva ovárica, que esta es una temática que tenemos muy frecuente en pacientes que, como decíamos, como vienen de mayor edad,
la reserva ovárica comienza a disminuir y entonces es muy probable que por ahí tengamos que indicar directamente este tipo de tratamientos. E incluso pacientes con una baja reserva ovárica, por eso esto de la paciente 38, bueno, hay pacientes muy jóvenes y tienen una falla ovárica, o sea que el ovario puede no funcionar. Entonces, en ese caso, ya tenemos que plantear otro tipo de tratamiento que es la ovodonación. O sea que se puede llegar a embarazar, pero haciendo tanto el óvulo como el esperma donado. Bueno, Bueno, eh, antes de eh, entrar en la donación vamos a hablar un poco del marco legal. ¿Te claro, parece? vamos Yo no al soy Diana, pero es cómo importante avanzar, que cómo hemos ido avanzando, que en esto también progresamos bastante así. en realidad, bueno, como vos bien dijiste antes, está la ley de cobertura del 2013, pero tiene antecedentes en dos importantes leyes que son la de géneros y la del matrimonio igualitario. Eso determina y además prepara lo que después es el Código del 2015, prepara para que se pueda dar cobertura a cualquier persona mayor de 18 años, sin hacer discriminación ni de sexo, ni de si está o no está en pareja. De esta manera, la verdad que se protege mucho. O sea, a mí me importa mucho destacar lo del marco legal, porque realmente esto es lo que le da el soporte al trabajo, ¿no? Y me parece realmente que es importante saberlo. Bueno, le doy para que continúe. ¿Cuál otra ley Claro, tenés? justamente también la reforma del Código Civil, que esto se dio en el 2015, que crea la figura de la voluntad procreacional. Esto tan importante porque da una nueva fuente filiatoria, que esta se suma, digamos, a la natural y a la adopción. Y esto permite que padre y madre sean quienes expresan su deseo, su voluntad, y esto lo manifiestan a través de la firma del consentimiento. Entonces, esto es importante porque se crea exclusivamente para las técnicas de reproducción asistida. También es bueno que dejemos todo esto claro. Entonces, ese niño va a ser hijo de quien haya firmado, haya expresado su deseo, firmado el consentimiento, independiente de las gametas. Eso también es importante. Bueno, y básicamente acá queda expresado, bueno, en este caso que vamos a usar una gameta donada, pero bueno, es quien firma el consentimiento, quien va a ser Y el padre. es muy, muy importante que en medicina, en cualquier práctica médica, se firman muchos consentimientos, o sea, papeles, en donde uno lee. Y a veces es como el tema de los seguros, uno lo pasa rápido y firma, ¿no? Se la Sí, hace. pero hay que hacer. Y la verdad que yo les insisto muchísimo a las pacientes en que esto no es así, digamos, o sea, que uno tiene que leer atentamente los consentimientos y le tiene que dar muchísima importancia a esta de la voluntad procreacional, porque es la que te atestigua su propio deseo, o sea, es importantísimo porque se independiza totalmente del ADN. En ese momento, el donante también firma un consentimiento en el que dice que no va a tener ninguna responsabilidad Claro, sobre sí, ese nacimiento. O sea, el donante se desliga de derechos y obligaciones. Esto es muy importante para poder entender de que no hay padre. O sea, entendamos que lo que hay es un donante que además no tiene ningún deseo de paternar. O sea, no confundamos, porque a veces las pacientes vienen y dicen, no, porque el padre biológico, no existe el padre biológico. O sea, no tal hay cual. un padre, digamos, ¿no? Esto sí es realmente Muy muy... importante. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Diana, ya pasamos por la parte médica, por la parte legal y ahora ya entramos en lo tuyo, toda la parte psicológica. A ver, ¿cómo nos ayudas, Diana? Que tanta falta nos hace ese acompañamiento desde la primera consulta, a ver cómo lo encarás. En principio, bueno, digamos, escucho que plantean, porque esto es absolutamente voluntario, no es que realmente todas las mujeres que toman esta decisión van a ver una psicóloga, esto no es así, digamos. Bueno, Este, uno sería bueno, digamos, porque se entera de un montón de cosas, o sea, no solamente a nivel informativo, sino que toma una posición distinta frente a la decisión que está tomando, inclusive a ayudar a la ah, decisión, ¿no? ah, Y a mí me parece parece
Muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude a esclarecer. Ex- Exactamente, sí, o ir esclareciéndose, ¿no? En un proceso. Por más es importante saber en qué momento de la decisión está, si realmente la decisión está tomada, o sea, en qué proceso subjetivo, ¿no? También a mí me importa mucho saber en qué proceso desde la medicina, porque digamos, no es lo mismo una mujer que la van a transferir en 15 días a alguien que todavía no empezó ni con los papeles, digamos, de la obra social, por decirlo así. O sea, hay que ver el nivel de urgencia y el tiempo que tenemos para trabajar esto, ¿no? Lo que sí, hay un momento en el que uno dice, bueno, ciertas preguntas son las que se hace a cualquier mujer que realmente va a afrontar la incertidumbre que representa ser madre, digamos. O sea, hay preguntas que nos convocan a todos. ¿Cuáles serían las específicas, digamos, las propias de las mujeres que deciden solas encarar este proyecto familiar? Bueno, a veces es porque, bueno, al final no voy a tener a alguien con quien compartir la decisión del colegio, ¿no? Ciertas decisiones importantes, a qué colegio ir, por ejemplo, ¿no? O algunas mujeres que se plantean, bueno, si me pasa algo, con quién se queda, digamos, bueno, esas sí me parecen como propias. Claro. Pasa esto y a veces pasa como alguien que escribió recién en el chat diciendo que como me dio la impresión por lo que comentaba es que se sentía hasta mejor por decidir Claro. sola. O sea, como y también se da, digamos, bueno, Eso sentirte mejor que decidir. Que es un punto facilitador por ahí, puede llegar a ser. puede ser un punto facilitador. ¿Sí? Igualmente habría que explayarse más en qué quiere decir eso, ¿no? Pero lo más importante en lo que verdaderamente hacemos hincapié tiene que ver en esto de la red de contención. O sea, nadie tiene un hijo solo. O sea, digamos, y aparte uno puede tomar la decisión de tener un hijo solo, pero no hace falta que esté solo en la vida. La verdad que no es bueno ni para la persona ni para el hijo por venir. O sea que en realidad es importante todo eso, ¿no? Porque si nosotros vamos a encarar un proyecto familiar novedoso o dentro de lo que se llaman nuevas familias, aunque no son, como hemos visto por las estadísticas, tan nuevas, no puedes pensar con ideas viejas. O sea, uno tiene que pensar con ideas nuevas. Y si la paciente no tiene una red de contención, el trabajo con la psicóloga es crearlo. Por ejemplo, yo tengo pacientes, o sea, podría contar muchas anécdotas, pacientes que a la ecografía van con las amigas, o sea, una con una, otra con otra. O hace poco, el hermano que anuncia que la hermana acaba de nacer, Matías, su hijo, ¿no? Y le anuncia a todo el mundo, ¿no? Digamos. O sea que en realidad la contención, el grupo, esto que a veces se llama como tribu o como uno quiera llamarlo, realmente es necesario, ¿no? El chat de mamis, digamos, es entrar en la sociabilización, digamos, que eso realmente es muy importante, ¿no? Y también entender que otra de las parte del trabajo que hago yo o que me toca tiene que ver con lo propio de las técnicas. O sea, pensemos que las técnicas, o sea, cuando digo técnicas me refiero desde que uno entra al centro de fertilidad, ¿no? O sea, eso le llaman distintas técnicas, como las que mencionaste vos, Albertina, pero es como que, bueno, el famoso montaña rusa de emociones es lo que ocurre, porque, digamos, ocurren muchas emociones en muy corto tiempo, en muy, digamos, expectativas, frustraciones, uno por eso le llaman la famosa montaña rusa, ¿no? Porque uno sube, baja, y realmente, bueno, a veces hay esperas largas, son como búsquedas largas, y hay que poder tolerar la frustración, y hay que poder decidir en cada momento que se hace, cuando uno dice basta, qué es lo que va a hacer, bueno, eso forma parte también del trabajo. Claro, Diana, y además de ese trabajo, ahora que hablamos un poco, hablamos del tema de la ovodonación, justamente también con las gametas donadas, un poco de lo masculino, el espermatozoide, eso ya viene un poco procesado desde que
surgió la idea y el proyecto. Pero, ¿qué nos pasa? Ese tema también se debe ver mucho con la gameta, con el óvulo. Cuando tenemos que decidir la ovodonación, ese es un tema que también cuesta mucho a la mujer. Entonces, bueno, ahí obviamente requerimos de la ayuda porque realmente es necesario. O sea, el óvulo, o sea, es muy fuerte para la paciente. Entonces, Sí, digamos que cuando alguien ya consulta, te va a consultar a vos, ya desde el vamos sabe que va a necesitar una donación de esperma, digamos, ¿no? Porque nosotros no lo producimos. Entonces, eso desde el vamos ya está aceptado. Lo que es difícil es el momento en el que uno se empieza a hacer todos esos estudios, de los que vos hablaste, y toma conciencia de que realmente uno creía que podía con lo propio y que no puede, digamos, no le alcanza por la calidad o por la cantidad. Inclusive a veces se pasa por periodos de tratar de constatar esto de que realmente a ver si se puede con mis propios óvulos. Y realmente, bueno, otro proceso, digamos, o sea, alguien preguntaba por ahí si vamos a sí. hablar de Y esto. una cosa que pasa con estas mujeres, porque están muy bien, o sea, son muy vitales, muy jóvenes, una paciente que se siente que sea, viste, hoy por hoy el tema de la alimentación, el cuidado, el cuerpo, realmente están plenas con todo, o sea, con toda la vitalidad como para llevar adelante este proyecto, pero bueno, lamentablemente el tema del óvulo, que tiene sus tiempos, que yo siempre les explico a las pacientes, los óvulos, bueno, son los mismos de que nacemos. Yo le digo, a veces ejemplifico con algo, no sé si está, pero bueno, les digo, la piel uno se da cuenta, el paso del tiempo, el pelo, las uñas, le digo, y son todas células nuevas. Imagínense, el ovocito es el mismo, le digo. Entonces, la verdad que el paso del tiempo lo afecta. O sea, afecta esa calidad. Entonces, el pronóstico baja realmente mucho, a pesar de que nosotras estemos, está muy bien, las pacientes están, bueno, como decíamos, vital, con buena alimentación, con ejercicio, o sea, para llevar a encarar el proyecto tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, el ovocito por ahí no tiene esa vitalidad y entonces requerimos Y ahí usar esta técnica. el golpe, o sea, depende del grado de conciencia también que tenga la persona, de cuándo se disminuye porque la verdad que falta información respecto de la reserva ovárica, ¿no? Entonces a veces la sorpresa es muy grande. Grande, claro. Y bueno, ahí es aceptar las dos gametas, o sea, entonces realmente hay una cuestión de que definitivamente no se comparte la genética. Entonces hay que poder aceptar esto con la genética propia y es realmente, bueno, un duelo, o lo que se llama habitualmente como duelos, o alojar lo que es ajeno, o lo que no es propio, digamos, para tener la oportunidad de tener un hijo, ¿no? Perfecto. Eh, Bueno, entonces, bueno, me parece que es un trabajo aparte también y que hay de que darle lugar, ¿no? perfecto, sí, obviamente que lo necesitamos, nosotros lo necesitamos. Diana, y con respecto al niño por nacer, ¿eso también se trabaja? ¿Cómo lo... Eh, sí, digamos, bueno, a ver, eh, en realidad nosotros no somos quienes decidimos si alguien puede tener o no ser madre, digamos, eso son decisiones muy personales, ¿no? Muy propias. Lo que sí tratamos de trabajar es en esa prehistoria, ¿no? En esa historia, antes, cuando trabajo con vos, Albertina, en ese momento, digamos, es trabajar en una prehistoria sobre algo que realmente genera incertidumbre, porque no está el embarazo todavía, ¿no? Entonces, en esa prehistoria es esto, es ver el entorno, el porqué, digamos, todo ese tipo de cuestiones que hacen a la prehistoria, ¿no? El otro día, una paciente bueno, que tiene ya un hijito y que nos debe estar escuchando, por lo menos eso es lo que nos prometió, de 2 años y medio más o menos, me contaba algo que realmente me parecía que fue paciente de Albertín, de las dos, ¿no? Me contaba algo que realmente me pareció realmente muy enternecedor, ¿no? Y es que ella escribía cartas a su futuro hijo y que durante los tratamientos, durante el embarazo, digamos, ella escribía cartas y que las guardó para contárselas o para entregárselas a él en un determinado momento, ¿no? En realidad apuntamos a eso,
apuntamos a que esto entre en la historia de cada quien. No estamos de acuerdo con los secretos ni con las mentiras. Bueno, a veces es difícil, digamos, si no hay padre, o si no aparece la figura masculina o lo que sea, es difícil ocultarlo, pero igualmente no. Tratamos de que realmente esto se incluya en la vida de cada persona como su forma de decidir ese modelo familiar, digamos, ¿no? Esta misma paciente me contaba que todo el tiempo cuenta, eh, está muy contenta, ¿no? Entonces, bueno, todo el tiempo, hasta el de Cabify le cuento que soy madre, madre sola, ¿no? Y me decía, a medida que lo voy diciendo, esto me fluye más. Esa fluidez de la vida, de incorporarlo en la vida de uno, ¿no? Como muchos rasgos que uno incorpora, digamos, esto es a donde se apunta con el trabajo, digamos, ¿no? Con el trabajo psicológico, a incluirlo en la vida, digamos, a lo de la vida, ¿no? Es muy importante también entender que voy a decir también con respecto al tema de los derechos, que nosotros estamos totalmente de acuerdo en esta cuestión de los derechos del niño que estamos encolumnados mundialmente, y entonces se respeta muchísimo el derecho a los orígenes. O sea, no podemos tapar el sol con las manos. O sea, que el chico indudablemente va a conocer o va a saber si es por donación y si es en la cuestión del donante, ¿no? Esto es muy importante poder destacar lo que hace a esto, ¿no? Diana, justamente, mira, hay una pregunta de una oyente que con respecto al padre, a la figura paterna, a eso se necesita un padre, porque eso también es un planteo que nos aparece en la consulta, de esa culpa o esa, ¿por qué no le doy una figura, por qué no le doy un padre a un hijo? Todo esto, ¿es necesario un padre? ¿No? Justamente coincide con esto que nos están preguntando. Bueno, en esas primeras preguntas de las que hablábamos, las contradicciones o los dilemas, surge esto. Es una pregunta. En realidad, uno lo que tiene que comprender, primero que ya hay mucha bibliografía, ¿cómo les puedo decir? Muchos estudios científicos que cotejaron madres solas, digamos, parejas y el estado psíquico de los chicos, y realmente no se encuentran diferencias. O sea, no las voy a pasar a relatar hoy, y es más, si nos limitamos a lo que empezamos hablando, de que la familia monoparental existe hace muchísimos años, uno no puede decir que porque es monoparental y el chico va a tener realmente alguna particularidad psíquica o alguna patología o algo por el estilo. Por otra parte, sí, lo que es importante es que nosotros pensamos en términos de funciones y no de personas o géneros. O sea, nosotros pensamos básicamente en algo que es más abstracto que la persona, que tiene que ver con la función paterna. Y en ese sentido tampoco está garantizado que porque haya una familia esté constituida por padre y madre exista la función paterna, digamos. ¿Sabes? Muchas veces hay fallas en la función paterna. Y lo que tiene que ver, para decirlo de modo más simple, y además ya nos queda poco tiempo, es pensar que realmente hay una unión entre la madre y el hijo, esa primera etapa tan necesaria que es, uno está como enamorado de su hijo, ¿no? Y formamos un todo, ¿no? Y es necesario, súper necesario para la constitución psíquica del chico, pero que hay después otro momento en donde se necesita incorporar una terceridad. Entre esa madre y ese hijo tiene que haber un otro. En general, se piensa que ese otro es el papá el que hace la función de corte y demás, pero muchas veces esas dos funciones están incorporadas en la misma mujer. O sea, no es dable que sea así, porque el que da la entrada generalmente a esa terceridad es la mujer. Entonces, a mí me parece que, bueno, que Claro, pero hay que empezar las cosas de otra manera, y que mientras que se maneje la simetría necesaria de los roles, esa función a veces también la cumplen otros familiares o claro, mismas otro familia. situaciones. Sí, no, otras personas que pueden cumplir también con esa función, además de lo importante que decís vos, la Sí, misma madre. algo para cubrir, o sea, quiero decir, es una función, no es que tiene que haber, Claro, porque claro. eh,
bueno, esa sería más o menos la, la propuesta y lo que les pensaba decir, lo que teníamos para decir. Estamos terminando. No sé si hay alguna persona que quería comentar algo. Ahí, Alguien comentó por ahí, sí, sí, que es más para vos, es si realmente se necesita estimulación cuando es por ovulación. sí, claro, ahí pregunta, no, la ovonación lo que hacemos ahí es preparar el útero, o sea, se hace con hormonas, se dan el estradiol, bueno, la progesterona, pero se puede también hacer en forma más natural. Bueno, esos son dos tipos de preparación del útero. En forma natural, si la paciente ovula, obviamente que tiene ciclos y cicla la paciente, se puede llegar a hacer en forma natural. Lo que sucede es que es mucho más, digamos, con el tema de la ovonación, si estamos haciéndolo en forma paralela con la paciente, con la donante, estimulando a la donante, ahí es difícil porque para coordinar el momento que se va a punzar la donante con la preparación de la ovulación espontánea de la paciente, el receptor, entonces es difícil la coordinación, habría que usar ovocitos vitrificados en ese caso. Pero bueno, en general lo que utilizamos es hacer prepararla con hormonas, que eso nos facilita para la coordinación con la donante. Bueno, después había preguntas así también, Y que no creo, si cuando se requería descanso, pero bueno, esos son criterios médicos, descanso o reposo, esos son como criterios sí, médicos, ¿no? básicamente, o sea, en general uno si quiere pasar de un procedimiento a otro, también en este caso las pacientes lo que sucede es con la cobertura pone el tiempo, porque en el caso de un tratamiento a otro piden 3 meses desde que se hizo un procedimiento para pedir la autorización de uno nuevo, no con el tema de criopreservados. Si quedan criopreservados, uno después de hacer una transferencia puede en otro ciclo ya hacer otro procedimiento, pero en el caso de que no haya embriones criopreservados hay que esperar 3 meses para poder solicitar un nuevo procedimiento. O sea, la paciente no puede entrar al quirófano si no pasaron 3 meses. Bueno, y Pero bueno. después hubo una pregunta, y esta sería la última porque ya se nos está cortando el vivo, que me dejó pensando que tiene que ver. Todavía Alguien preguntó si podía ser un donante particular, o sea, en vez de recurrir al banco. Y, y la verdad que, bueno, la pregunta me sorprendió. Yo desde el punto de vista, eh, primero habría que ver desde el punto de vista legal cómo se resuelve esa cuestión. Yo creo que las coberturas no lo avalarían, ¿no? Pero no sé, eso es habría que verlo desde la perspectiva legal. Y de lo que me preguntaría yo, sí. digamos, desde la perspectiva médica, para vos no habría, digamos, No, ninguna no, yo cuestión, pero desde mi perspectiva yo diría, bueno, ¿y por qué, digamos, no? Porque ahí no hay anonimato, bueno, habría que indagar bien cuál sería la razón y tener muy claro si firmaría la voluntad procreacional como padre o cómo sería esta cuestión, cuál sería la función, ¿no? Pero bueno, eso. difícil, es un tema muy difícil. Yo, sinceramente, con respecto a esto que estás planteando, Diana, no tuve una experiencia que no fue muy buena. Con una paciente, sí, que encaró el proyecto sola, pero con el semen y le iba a aportar un amigo, que fue como no, yo no recuerdo bien, sinceramente, desde la parte legal no lo tengo bien presente, pero después sí hubo un problema. Después cuando el niño creció, bueno, era como que quiso incorporarlo como ser padre y ahí, bueno, hubo todo un tema legal bueno, que resolver y fue problemático. Así que en ese tema, sí, hay que ver todo. El ADN, digamos, bueno, no sé, por eso me parece que son temas que requieren individualmente verlos y que tiene que ver con aspectos, porque yo dije cobertura, pero también tiene que ver con aspectos legales, porque una persona podría, no, lo hago privado, ¿no? Pero, digamos, hay aspectos legales, digamos, también en esto para tomar en cuenta. Seguro. Bueno, Diana, no nos olvidemos de dejar nuestros contactos. ¿Te parece? Por si hay preguntas ahora que quedan pendientes. No sé cómo estamos con la hora, Diana. ¿Tenés vos? ya estamos. Ya estamos, bueno. Decís tu mail. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que Sí, participaron. Mi mail es
Diana N de Dianan Pérez @gmail. O sea, es mi mismo nombre con la letra N en el medio. N, no M. Bueno, el mío es DRA albertinapaganini@gmail.com. De todos modos, bueno, nos encuentran seguramente. Bueno, pues, Seguramente también lo encuentran ahí en Procrearte, se bueno, pueden comunicar por el chat. muchas gracias a Si todos hubo por preguntas que no se contestaron, las pueden hacer, enviar y vemos de responderlas. Bueno, muchas gracias a todos. Diana, Y gracias a vos, te mando un beso enorme. Y gracias a todos los presentes, por supuesto, por escucharnos. Un beso. muchas Chao. gracias. Hasta luego. Hasta luego.